Nos acompaña en este momento el dirigente político de la Fuerza del Pueblo y ex candidato a diputado por esa organización política, Juan Manuel Rosario. Con él vamos a conversar acerca de varios temas, precisamente de política, y de unas circunstancias, unas situaciones que vienen dándose a lo interno del partido acá en esta zona del país, acá en esta provincia. Así que buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Amado, buenos días. Saludos, Francis, saludos, Yerjan, Carolina, que está por ahí. Saludar al público que nos ve a través de este espacio, ¿verdad? Sí. Y sumamente complacido. ¿Cómo no? Mira, nos hemos enterado que hay una situación interna en la Fuerza del Pueblo. ¿Qué está pasando? Ponlo en contexto. Fíjese, en la fuerza del pueblo en sentido general, en un contexto general, se pudiera decir que las cosas marchan bien. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo la lidera y la preside el doctor Leonel Fernández. Y en el caso de Leonel, las cosas marchan muy bien. En la misma medida que el gobierno pierde la favorabilidad y las políticas del gobierno se ven cuestionadas, en esa misma medida la gente piensa en referentes, piensa en mejores condiciones. Y para nadie es un secreto que el presidente Leonel Fernández, ese es un hándicap que tiene el presidente en estos momentos. Y para nadie es un secreto. O sea, todos los estudios que se han venido mostrando indican un mejor posicionamiento del presidente, un reposicionamiento del presidente de manera ascendente. Incluso, no solo el caso del presidente Leonel Fernández, ahora tenemos un factor que es el caso de Omar, que también está en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Que según los números está marcando mejor incluso que Leonel. No lo dudo porque Omar tiene el timing, es una realidad. Es una realidad. Ahora, el hecho de que Omar tenga el timing no quiere decir que Leonel también venga mejorando en torno a su posicionamiento. Ahora, en lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, nosotros somos un partido incipiente, pero un partido nuevo y todavía tenemos muchos desafíos. Una cosa es la intención de voto que tenga Leonel, una cosa es la intención de voto que tenga Omar y otra cosa es la realidad orgánica, la capacidad que nosotros tengamos como institución, como estructura de movilizar y poder capitalizar eso en favor del partido como tal, de la institución como tal y de las personas que aspiren por parte del partido. Porque ¿qué se produjo, por ejemplo, en el pasado proceso? Con excepción de candidaturas como la del mismo Omar, que fue una alianza, sí, con excepción de candidaturas como la de Félix Bautista, que todo el mundo sabe lo que implica electoralmente y el afianzamiento que tiene de su liderazgo, y Eduardo Espíritu Santo en la Romana, con excepción de esas tres plazas, la Fuerza del Pueblo en los demás niveles no tuvo el desempeño que tuvo Leonel en el ámbito presidencial, ¿entiendes? Entonces, todas esas son situaciones que nosotros tenemos que definir. Y en lo que concierne aquí a la provincia, aquí se produjo un proceso. Ese proceso de una u otra manera generó muchas situaciones cuestionables, ¿verdad? Fue el primer proceso interno de la Fuerza del Pueblo, porque nosotros prácticamente nos originamos dando paso un grupo de personas del PLD hacia la Fuerza del Pueblo, y los que tenían algún nivel de jerarquía llegaban con la misma jerarquía al partido. Por ejemplo, el presidente provincial y el presidente municipal llegan a presidir, en este caso, la Fuerza del Pueblo. Y tienen una serie de prerrogativas, como son la designación y el otorgamiento de jerarquía. ¿Qué pasa cuando tú tienes esa prerrogativa? Que tú puedes agenciarte una mayoría, porque tú eres el que designa. Entonces, eso te permite generarte una mayoría orgánica que, al momento de debatir cualquier situación, entonces tú vas siempre a tener un escenario más favorable que los demás. A ver, sí entiendo. Un partido democrático, que las posiciones las reparte quien está dirigiendo en ese momento. En principio se originó así. ¿Por qué? Por lo mismo que te señalo. No fueron fruto de un proceso interno, sino de que se asumió con la misma jerarquía
que se tenía en el partido, en la organización anterior. ¿Me explico? Sí. El presidente del partido llega, ¿verdad? Asume desde el punto de vista provincial o municipal, podría ser. Entonces, hay que darle la condición de miembro de la dirección central a Francis, por ejemplo. Entonces, es él que tiene esa prerrogativa de otorgarla, nadie más. Entonces, eso permite que él, al designar, por ejemplo, a Francia, o otorgársela a Francia, a Carolina, a Yeyan, a Amado, entonces, por ejemplo, si yo no lo puedo hacer, evidentemente que voy a estar en una situación de desigualdad. Pero hubo un congreso. Ahora, Ajá. ¿Y qué pasó en ese ahora se congreso? produjo un congreso parcial en 2 o 3 territorios. Ahora, cuando se va a desarrollar ese congreso, hay una serie de situaciones que hay que definir, como son la comisión que va, vamos a decir, a estar encargada del montaje de ese proceso. ¿Y quién la designa? Donde hay la mayoría. ¿Quiénes ponen los perfiles? De acuerdo al interés que se tenga. Entonces tú no puedes ser juez y parte, ¿verdad? Si tú estás compitiendo, si tú estás interesado en permanecer, por ejemplo, en esa posición, lo más lógico es que trate incluso, dada esa realidad, de ser lo más, de dar la garantía que se requiere, que requiere cualquier proceso. Juan Manuel. En términos de transparencia y equidad. En términos de transparencia y equidad. Esa comisión, por ejemplo, no contó con la participación o la socialización o el consenso de la otra parte que iba a competir. Entonces, se quedó ese proceso con un sinnúmero de cuestionamientos de irregularidades que se dieron. Por ejemplo, incluso la misma ley de régimen electoral establece una cantidad mínima para participar por metraje de los locales, los espacios donde se van a desarrollar un proceso eleccionario. Establece una cantidad en función del metraje que determina el local. Ahí se metieron en un local donde hay quizás 150 metros, metieron 1.200 electores prácticamente, en diferentes niveles. No es ni siquiera que se iba a elegir en un solo nivel, en diferentes niveles, lo que evidentemente contamina. Bueno, yo creo que a ustedes le llegaron videos e información en ese proceso de una cantidad de irregularidades. El control del espacio lo tenía la seguridad, que evidentemente está bajo el control de la presidencia y todo eso. O sea, son muchas cuestiones, muchas situaciones. Una cosa, para entender esta, y lamento que se estén dando, por lo que tú decías, un partido nuevo, un partido que viene maduro, es decir, empieza grande. Así es. Al punto de que es la segunda fuerza del país. Y con una de las cabezas contemporáneas mejor puesta en política. Si te fijas, el gobierno no ha sabido darle respuesta a los 2 puntos que han expuesto, tanto el padre como el hijo. Se están volviendo locos y han inventado todo, no saben, no hay, parece, quien lo oriente. Pero que se dé en ese partido del hombre mejor formado en política con una experiencia de 3 periodos, como Leonel Fernández, me preocupa que, conociendo las intríngulis de la vida política, que es la que nosotros estamos agotados ya en ese esquema, debe estar agotado, donde se den las diferencias por autoritarismo o por caudillismo político. Ya el Congreso se definió en estas localidades como aquí, que me dicen que no fueron escogidos ni uno de aquí, sí, de Salcedo. Eso es lo que tiene que ver con la dirección política. Pero que entonces, como importancia de zona, que no haya una representación aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? También hay un problema de origen. Por ejemplo, aquí hubo una persona que aspiró porque se produjo un proceso. Ahora, ¿cómo surge esa aspiración? Por el interés de un sector. Si esa candidatura se hubiese asumido por parte de todos los sectores que convergen en el partido,
en Hubiese ese sido proceso un palo. hubiese sido otro. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, yo lo he dicho públicamente, si el candidato, y no es, vamos a decir que yo tenga ninguna situación de carácter personal y nada de eso con la persona que aspiró, pero evidentemente que tiene algún tipo de limitaciones con relación, por ejemplo, al mismo tema, a Andrés Acosta, Andrés hubiese ganado, sin problema. O Juan José hubiese ganado. ¿Por qué? Porque son las personas que lideran los sectores que convergen en la fuerza del pueblo. Pero aparte de eso... Pero no se piensa que hay la oportunidad de abrir en un partido nuevo que ya, como surgió, es evidente, es comprensible que todo el que vino del PLD llegara con las mismas posiciones, luego de sentado y ya con 2 periodos de 2 campañas presidenciales y congresuales y municipales, creo que ya debe de venir con una organización como se espera. Ha debido ser así. Ha debido ser así. Y yo he dicho que nosotros estamos llamados a ser una organización modelo, o deberíamos estar llamados en un cierto fondo, a ser una organización modelo. Es un modelo. Porque todos tienen, de una u otra manera, todos tenemos experiencia. Unos más que otros, pero la mayoría del liderazgo viene gravitando en política por muchas décadas, vamos a decirlo así. Sí. O sea, si nosotros tenemos la oportunidad de constituir un partido en estos tiempos, de acuerdo a esa realidad, pues yo pienso que nosotros hemos debido tener la posibilidad de constituir una organización modelo. Ahora, a veces las luchas de interés pesan más. De poder, de principalías. Las apetencias personales a veces pesan más que los intereses generales, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. A veces se entiende que la jerarquía partidaria es lo que determina, o es en función o proporcionalmente en términos de liderazgo, y no ha sido así. El fin de toda organización o partido político es llegar al poder en todos los niveles. Así es. Viniendo a San Francisco de Macorís, ¿qué tú nos puedes decir? ¿Cómo visualizas los procesos electorales que vienen ahí ya de carrera? Aunque 3 años parecen mucho, 2 años y tanto, pero la verdad es que se va trabajando con mucha anticipación. La Fuerza del Pueblo en San Francisco de Macorís, aspiraciones a la alcaldía, a las regidurías, tenemos a Rafael Díaz, tenemos a Abril. ¿Cómo se visualiza la organización desde tu perspectiva? ¿Qué nos puedes brindar como luz? Fíjate, Carolina, yo soy una persona que trato de hacer la labor política lo más objetivo posible. O sea, hoy en día la actividad política no se puede hacer sobre la base de utopía. Precisamente, realidades. Sino de realidad, exactamente. Precisamente ahí se basa mi preocupación. Mi preocupación. Porque ciertamente nosotros tendremos procesos electorales en el 2028, pero ya en el 27 tenemos que elegir esa candidatura, y esa candidatura ya tienen que haber logrado quizá un posicionamiento o haber creado un escenario que no lo hay, por eso es que te hago la pregunta. ¿Qué te indica a ti eso? Que nosotros tenemos que hacer un trabajo a tiempo. Fíjate que hasta los mismos que están tienen que fajarse a tiempo. Imaginémonos nosotros, todavía más. Entonces, eso es parte de lo que a uno le preocupa, y la realidad es que uno ve como una inercia, o como que se le presta atención a esos mismos temas de posiciones jerárquicas, en vez de estar en torno a una mesa, ¿verdad? Planificando, organizando, evaluando cada territorio en función de su propia realidad. Yo he dicho aquí, lo que pasa en San Francisco no necesariamente pasa en Pimentel. Nosotros, por ejemplo, en Cenoví tenemos una realidad política. Quizá es mejor que la de San Francisco, pero también hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Pero probablemente esa realidad que tiene Cenoví no la tiene Pimentel, o no la tiene La Guarana, o no la tiene Castillo. Entonces, para tú, vamos a decir, coordinar y procurar buenos resultados, tienes que acompañar a ese liderazgo, que incluso hay muchos territorios de esos que lo lideran o que lo coordinan gente joven que quizás no tiene la misma experiencia. Entonces tiene que haber un acompañamiento por parte de la dirección del partido. Sí, claro. Entonces,
esa es parte de mi crítica, vamos a decirlo así. A veces se entiende, por parte de ese liderazgo tradicional, que uno tiene que simple y llanamente circunscribirse a servir con una labor de cortesanía o de foca. Y a mí, yo particularmente no me inscribo en eso. Yo he tenido incluso diferencias políticas con mi papá. Él tiene su punto de vista, yo tengo la mía, o el mío. Ahí en lo que coincidimos también, o sea, pero eso es democracia. Claro. Entonces, tú nos dices, Juan Manuel, que en estos momentos la Fuerza del Pueblo no tiene un liderazgo político con posibilidades de ganar en los procesos electorales. Lo tenemos. Lo que pasa es que no se va a definir en el 27. A nadie que le den una candidatura en el 27, a menos que no quiera suicidarse, en un escenario, en un universo electoral de oposición fragmentado, vamos a decirlo así, porque aquí hay un tripartidismo real. Sí. Eso es real. Yo no puedo decir que el PLD ya se desapareció. Eso es mentira. Yo no puedo venir a utilizar estos micrófonos para venderle sueño a la gente. O sea, son realidades. Entonces nosotros deberíamos estar estableciendo canales de socialización, por lo menos, establecer agenda, vamos a decir, mediática conjunta. Mediática. No hay por qué hablar de alianza, cada quien habla, pero por lo menos de aquí al 27 tú ya vas creando un escenario más favorable que quien aspire encuentra un mejor escenario. Tan feo, pero nadie va a invertir una cosa, recursos económicos para votarlo. Pues nos estamos poniendo locos en estos tiempos. Pero una cosa, entonces en definitiva lo que se procura es que haya una definición a tiempo en el 26 con los posibles candidatos a vender, porque tienen un margen de participación social que le permitiría, es decir, proyectarse al 28. Entonces, no es muy... No, muy porque adelantado. por ejemplo, la posición que yo externo aquí no es que se definan candidaturas a destiempo. Es más en la tarea que requiere el partido. Desde el punto de vista, por ejemplo... Solidificar las bases. Exactamente. No, ir creando las condiciones. Por ejemplo, nosotros tenemos por delante lo que tiene que ver con la municipal. Eso es lo primero. A nosotros nos dieron un tablazo en febrero que quedamos como estos gallos cuando le dan un espolazo. Esa es la realidad. Nos lo dieron. Si nosotros permitimos que nos repitan un escenario de esa naturaleza, ya, esa es la verdad, siendo objetivo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Comenzar a ir creando un escenario más favorable, por ejemplo, en el caso municipal, que hay que reconocerlo, Carilín, en lo que requiere a la inversión que requería esa candidatura, lo hizo. Ahora nosotros tenemos que ser objetivos. La Fuerza del Pueblo aquí sacó 7,000 votos, el PLD sacó 12,000 y pico, ¿entiendes? Entonces, aún así, aún teniendo una candidatura que hizo la inversión, sin embargo nosotros tenemos que cuestionarnos por qué llegó a estar bien posicionada. ¿Qué fueron los factores que fallaron? Entonces son de las situaciones que nosotros tenemos que ir orientando a tiempo. ¿Pero y qué se está haciendo internamente? Esa es buena pregunta. Pero tú estás en la organización. Eso precisamente son de los reclamos que uno hace y las preocupaciones que mueven a uno. Ahí está Alex Díaz. Por ejemplo, está el PRM que tiene ya varios periodos en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nosotros deberíamos ir ya desarrollando una labor crítica, ¿verdad? Con propuestas, pero ir creando las condiciones para... por donde cortar. Exactamente, para que en el 27 cuando se coja Juan o Pedro de candidato tenga un mejor escenario. Claro. No que simple y llanamente agárrate esa candidatura ahí, invierte 25 o 30 millones. En la dirección política. Ha sido así. ¿De quién quedó como presidente? El triunfalismo no es lo mismo que el optimismo. Es importante. No te van a acertar la entrada en la puerta del local. No, yo no tengo problema. Mira, el presidente Leonel Fernández. Al presidente le dije yo, porque él sabe el desempeño que uno tuvo en el pasado proceso electoral. Y me dice, el caso suyo, con relación a la dirección central del presidente, por mí no se preocupe por eso. Para mí lo más importante es que el partido tenga un buen desempeño. Aquí hubieron 5 candidatos, por ejemplo, en el proceso pasado a diputados. Y los que salimos mejor votados no lo éramos. No teníamos jerarquía. Sin embargo, los 3 que la tenían quedaron en secuencia así, de último, incluyendo
el presidente del partido que quedó penúltimo, a pesar de. Entonces son de los errores que muchas veces la gente se formula, o en los que cae, entendiendo que jerarquía es proporcional al liderazgo. Y eso es erróneo. Eso no es así. No. Claro. Bueno, pues. Bueno. Nada. Pedirle que se organice, que reduzcan esas diferencias, porque para ganar hay que estar unidos. Claro. Eso esperamos. Y es un mensaje de eso esperamos y eso es lo que el sistema nosotros necesita partidos y eso es lo que organizados. nosotros procuramos. Ahora bien, hay una realidad. Tú tienes que hacer tu labor política, asumir las causas que tú, vamos a decir, con las que tú estás comprometido, desde el espacio que se te permita primero y de donde pueda tener una mejor labor, un mejor desempeño. Claro. Ahora mismo, el 50% del electorado no se está identificando con el sistema de partido. Entonces, ¿qué te indica a ti eso? Que no es ahí en los locales del partido que está Hay que salir a la calle. lo que se decide en Hay que términos salir a la electorales. calle. Hay que salir a la calle. A la calle, Claro, exactamente. ¿no? Y a Manuel, presentar un mensaje propuestas. final a la militancia de la Fuerza del Pueblo. Bueno, a la militancia de la Fuerza del Pueblo. Que sea, yo- digamos, tranquilizador, porque hay mucha gente que está pensando que hay una situación no de va a pasar requebrajamiento. nada. No va a pasar Ok. nada. Nosotros ahora mismo vamos a decir, informarle que estamos dando los pasos para la conformación de una estructura funcional para fortalecer el partido. Que no es un tema de división ni nada de eso. Para fortalecer el partido, precisamente por lo que le acabo de decir. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos nada con reunirnos todos en torno a una mesa, en un local, entendiendo que con eso vamos a ganar procesos electorales. El partido necesita que cada quien haga su tarea como mejor la puede hacer. Entonces, si desde la estructura orgánica, desde la dirección del partido, no se establecen planes concretos a ejecutar y a evaluar, lo que tenemos interés en que Leonel o la Fuerza del Pueblo gane, tenemos que hacerlo. Pues yo, como le decía en un programa, yo no quiero ser líder de oposición, yo quiero tener gobierno. Claro. Bien, Eso es gracias. Juan Manuel Rosario, señores, ha estado con nosotros